Advertencia. Estás a punto de adentrarte en uno de los casos criminales más impactantes, indignantes y difíciles de creer de la historia moderna de los Estados Unidos. Y sí, yo sé que estas son palabras mayores, especialmente cuando hablamos del país el cual ha sido escenario de algunos de los casos criminales más notorios del mundo. Pero créeme, esta historia está a la altura de cualquiera de ellos. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es que gran parte de lo que vamos a contar el día de hoy no proviene ni de rumores, ni de teorías, ni de reconstrucciones posteriores a los hechos. Gracias a la era digital en la que vivimos, muchas de las piezas clave de la historia quedaron registradas. Llamadas al 911, grabaciones policiales, documentos judiciales, fotografías e incluso testimonios de las propias víctimas. Y quizá por eso resulta tan difícil de procesar. Me pregunto entonces, ¿cómo pudo algo así permanecer oculto durante tantos años? ¿Cómo es posible que 13 personas vivieran una realidad tan extrema sin que el mundo exterior comprendiera lo que les estaba ocurriendo? ¿Cuánto sufrimiento puede soportar un ser humano? ¿Es posible volver a tener una vida normal después de sobrevivir algo así? Todas estas son preguntas incómodas, son preguntas difíciles de responder, y aunque probablemente no vamos a encontrar todas las respuestas, hoy intentaremos comprender una historia que conmocionó a todo un país. Mi nombre es Sebs y el día de hoy les traigo el caso de la familia Turpin. Bienvenidos. Para entender la historia del día de hoy, primero tenemos que viajar a Perris, una ciudad ubicada en el condado de Riverside, al sur de California. A simple vista, Perris no parece el escenario de un caso que terminaría conmocionando a todo un país. Durante años fue conocida principalmente por ser una comunidad residencial de clase trabajadora, rodeada de paisajes más bien semidesérticos y situada a un poco más de una hora de la ciudad de Los Ángeles. Sus calles tranquilas, sus parques y sus vecindarios familiares le hacían parecer un lugar común y corriente. Uno de esos lugares donde rara vez ocurre algo capaz de atraer la atención nacional. Como muchas otras ciudades al sur de California, Perris experimentó un importante crecimiento durante las décadas de los 90 y los 2000. Nuevos desarrollos residenciales comenzaron a aparecer y cada vez más familias elegían la zona para establecerse lejos de ese ritmo frenético que a veces ofrecen las grandes ciudades. Era entonces Perris, en muchos sentidos, el tipo de comunidad donde los vecinos se saludaban al salir de casa, donde todos los niños jugaban en los patios, donde la rutina diaria transcurría sin mayor sobresaltos, donde todos se conocían entre todos. Pero si Perris fuera un lugar tan tranquilo, no estaríamos hablando de él el día de hoy, ¿no? Y es que detrás de la fachada de una casa aparentemente normal, ubicada en la calle residencial como tantas otras, se ocultaba una realidad que desafiaba toda lógica. Una realidad que había permanecido escondida durante años. Y en el centro de esta historia se encontraba una familia que, para la mayoría por lo menos, parecía completamente normal. Los Turpin. Los protagonistas de esta historia son David y Louise Turpin. Se habían conocido cuando eran jóvenes y se casaron en 1985. David y Louise parecían una pareja común, que con el paso de los años formó una familia que, a simple vista, también parecía bastante común. Bueno, común y normal si obviamos el hecho de que tuvieron 13 hijos. Sí, 13. Una cifra que incluso para la época llamaba bastante la atención por sí sola. Durante años, David y Louise construyeron la imagen de una familia profundamente religiosa y unida. Para quienes los conocían superficialmente, parecían padres dedicados que habían decidido criar a sus hijos alejados de muchas de las influencias del mundo moderno. Pero lo cierto es que muy pocas personas conocían realmente cómo era la vida dentro de aquella casa. Y eso no era necesariamente una coincidencia. Con el paso de los años, los Turpin comenzaron a proyectar una imagen cuidadosamente construida de felicidad familiar. Existen fotografías de cumpleaños, de celebraciones familiares, retratos donde todos aparecen sonriendo frente a la cámara.
algunos viajes a Disneyland, etcétera, etcétera. Años después, cuando las imágenes comenzaron a circular por los medios de comunicación, muchas personas tuvieron exactamente la misma reacción que probablemente tú, en este momento, estás teniendo. Las fotografías parecían normales, curiosas, un poco tal vez, pero normales. El punto es que nada en aquellas fotografías parecía anticipar el horror que se ocultaba detrás de ellas. Los niños aparecían sonrientes, posaban junto a sus padres, participaban en actividades familiares y para cualquier observador externo, aquello parecía una prueba de que se encontraban bien. Pero las fotografías cuentan únicamente una fracción de una historia, y en este caso mostraban la versión que David y Louise querían que el mundo viera. Una fachada cuidadosamente construida, una ilusión, porque mientras aquellas imágenes eran tomadas, la realidad dentro del hogar era completamente diferente. Y cuanto más profundizaran los investigadores en la vida de los Turpin, más evidente se volvería que la familia perfecta nunca había existido. Lo que existía era algo mucho, pero mucho más oscuro. La mayoría de los niños Turpin apenas tenía contacto con personas ajenas a la familia. No tenían amistades, no participaban en actividades comunitarias, no asistían a eventos sociales y rara vez eran vistos fuera de su hogar. David y Louise, por su lado, afirmaban que educaban a sus hijos en casa, algo que por sí solo no tiene nada inusual. De hecho, es una práctica más y más común cada día y muchas familias practican la educación en casa de manera completamente legítima. Pero en el caso de los Turpin, la situación parecía ir mucho más allá. Con el paso de los años, los hijos fueron quedando cada vez más desconectados del mundo exterior. Su círculo social se reducía prácticamente a sus propios hermanos, y su conocimiento de la realidad fuera de aquellas paredes era extremadamente limitado. Lo que nadie imaginaba era que ese aislamiento no era una simple decisión educativa, era el primer paso de algo mucho más grave, algo que se había estado desarrollando durante años sin que nadie comprendiera realmente lo que estaba ocurriendo. Y mientras el mundo veía fotografías de una familia feliz, dentro de aquella casa comenzaba a construirse un sistema de control que terminaría afectando cada aspecto de la vida de los tres hermanos. Lo que los investigadores descubrirían más tarde era que el aislamiento era solo una pequeña parte del problema, porque dentro de la casa de los Turpin no existía únicamente una separación del mundo exterior, existía control. Un control casi absoluto. Con el paso de los años, David y Louise comenzaron a decidir prácticamente todos los aspectos de la vida de sus hijos, desde qué podían hacer hasta cuándo podían hacerlo, en dónde podían estar, y en algunos casos incluso cuándo podían comer. Mientras otros niños crecían desarrollando independencia, aprendiendo a tomar decisiones y descubriendo poco a poco el mundo que los rodeaba, los hijos de los Turpin crecían bajo un sistema donde la obediencia absoluta era la norma. Las reglas eran estrictas y las consecuencias por romperlas podrían ser severas. A medida que los años avanzaban, el control de los padres parecía aumentar. Los hijos tenían muy pocas oportunidades de relacionarse con otras personas. Su contacto con el exterior era mínimo. Y para muchos de ellos, el mundo más allá de la puerta principal de su casa era casi un misterio. Décadas después, cuando algunos de los hermanos comenzaron a contar sus experiencias, quedó claro que el aislamiento había tenido un profundo impacto en su desarrollo social. Muchos no habían vivido experiencias que la mayoría de nosotros consideramos completamente normales. No tenían amistades, no habían participado en actividades típicas de la adolescencia. En muchos sentidos, desconocían cómo funcionaba la vida fuera de aquella casa. Pero aunque todo esto ya resulta inquietante, la verdad es que todavía no hemos llegado a la parte más oscura de la historia, porque el aislamiento era solo el comienzo. El aislamiento y el control absoluto sobre la vida de sus hijos no parecían ser suficientes para el señor Cabeza de Coco y su esposa.
Los hijos declararon haber sufrido años de castigos físicos y psicológicos. Según documentos judiciales y testimonios posteriores, algunos eran castigados por infracciones mínimas, acciones que para muchos de nosotros habrían parecido completamente normales. En la casa Turpin se castigaban. Y entre todos los elementos del caso hubo uno que llamó especialmente la atención de los investigadores. Este elemento era la comida, porque para los hijos Turpin alimentarse no siempre era un derecho. A menudo, tristemente, se convertía en un privilegio al que solo algunos de ellos tenían acceso. Las autoridades descubrieron que los padres restringían severamente el acceso a los alimentos. La fiscalía sostuvo posteriormente que varios de los hijos habrían sufrido largos periodos de hambre. Con el paso de los años, algunos desarrollaron conductas desesperadas para intentar conseguir algo más que comer. Y cuanto más investigaban las autoridades, más evidente se volvía que aquello no era producto de un simple descuido. No, todo esto era parte de un patrón de control, de castigo, de abuso. Los efectos físicos terminaron siendo visibles años después. Cuando los investigadores encontraron a los hijos, por ejemplo, varios de ellos presentaban evidentes signos de malnutrición. Algunos adultos tenían apariencia física muy por debajo de la que correspondía a su edad. Y aquello era solamente la evidencia visible, porque las consecuencias psicológicas serían mucho más difíciles de medir. Pero incluso en este punto de la historia, los investigadores todavía no comprendían la magnitud completa de lo que ocurría dentro de aquella vivienda. Lo peor aún estaba por descubrirse. A medida que crecían, algunos de los hijos comenzaron a cuestionar ciertas reglas impuestas por sus padres, y según la investigación, fue entonces cuando los castigos se volvieron todavía más severos. El miedo comenzó a convertirse en una herramienta de control. Las víctimas describieron un ambiente donde las reglas podían cambiar y donde cualquier error podía tener serias consecuencias. Con el paso de los años, el control dejó de limitarse a la supervisión constante. Se transformó en algo mucho más extremo, algo que incluso los investigadores tendrían dificultades para procesar cuando finalmente saliera a la luz. Y cuando eso ocurrió, el país entero descubriría una realidad que parecía imposible de creer, una realidad que involucraba cadenas, candados y años de sufrimiento oculto detrás de las paredes de una casa aparentemente normal. Conforme las autoridades reconstruyeron lo sucedido dentro del hogar, comenzaron a surgir detalles que parecían sacados de una pesadilla. Los testimonios de las víctimas y la evidencia recopilada durante toda la investigación revelaron que algunos de los hijos habían sido inmovilizados, utilizando cadenas y candados. Según la fiscalía, estos castigos podían durar días e incluso semanas. Las víctimas describieron situaciones en las que eran sujetadas a muebles o camas como una forma de castigo. Y aunque resulta difícil de imaginar algo como lo que estoy describiendo en este momento ocurriendo en pleno siglo XXI, los investigadores encontraron pruebas suficientes para presentar cargos relacionados con tortura y encarcelamiento ilegal. Pero la historia estaba a punto de dar un giro, porque después de años soportando aquella realidad, una de las víctimas tomó una decisión que cambiaría todo. La persona que ven en pantalla en este momento se llama Jordan Turpin y tenía 17 años en aquel entonces. Jordan llevaba años observando cómo ella y sus hermanos sobrevivían dentro de aquel sistema de control y abuso. Pero Jordan tenía algo más. Ella tenía una idea, una posibilidad, una esperanza incluso. Años más tarde revelaría que había pasado aproximadamente 2 años planeando cómo escapar de esta casa del terror. 2 años de observación, 2 años de paciencia, esperando la oportunidad adecuada, 2 años imaginando un mundo que apenas conocía. En algún momento incluso pensó que podría escapar durante uno de los viajes familiares, quizá entre una multitud, quizá en algún lugar donde pudiera encontrar ayuda. Pero aquella oportunidad nunca llegó y finalmente comprendió que tendría que hacerlo
por su propia cuenta. Aquella noche, Jordan tomó una decisión que podría haberle costado la vida, porque según contaría después, estaba convencida de que si sus padres descubrieran sus planes, la matarían. Aún así, Jordan decidió intentarlo. Esperó, observó, y cuando encontró el momento adecuado, escapó por una de las ventanas de su casa. Jordan en ese momento, por supuesto, no llevaba nada de dinero, mucho menos equipaje, no tenía un plan detallado ni nada por el estilo. Solo llevaba consigo un teléfono celular que había conseguido ocultar en secreto. Y aunque para la mayoría de nosotros eso puede parecer algo insignificante, para Jordan, aquel teléfono representaba la diferencia entre seguir atrapada o tener la oportunidad de salvarse a sí misma y a sus hermanos. Por primera vez en su vida estaba sola, fuera de su casa, sin sus padres, sin vigilancia, sin cadenas, pero también completamente perdida. Años después, incluso ella contaría algo que ayudaría a entender el nivel de aislamiento en el que había vivido. Cuando caminaba por las calles de París, ni siquiera sabía que debía usar la acera. Caminaba por la carretera porque simplemente Jordan no conocía las normas básicas que la mayoría de las personas aprendemos durante nuestra infancia. Imaginen eso por un momento. Una joven de 17 años enfrentándose al mundo exterior por primera vez, como si acabara de llegar a un planeta completamente desconocido. Y aún así, Jordan fue lo suficientemente valiente para seguir avanzando, porque sabía que debía hacerlo, porque sabía que sus hermanos seguían dentro de aquella casa, y porque sabía que tal vez aquella era la única oportunidad que tendría. Finalmente, Jordan marcó el 911 y con esa llamada comenzó el final de la pesadilla. Escuchen el fragmento. 911 emergency, where you're reporting. This is 911, do you have an emergency? I just come away from home because I don't think family is just killed. Okay? Can you hear me? And we have abused parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they like to pull us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turkey. What's your address? Okay, you gotta give me a minute. It's gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Does anybody at the house take any kind of medication? Oh, I don't know what medication is. Desde los primeros segundos, la operadora percibió que algo no estaba bien. Como pudimos escuchar, Jordan estaba completamente aterrorizada. Su voz temblaba, parecía insegura, como si temiera las consecuencias de cada palabra que estaba pronunciando en ese momento. Cuando la operadora le preguntó qué estaba ocurriendo, Jordan comenzó a describir una situación difícil. Explicó que ella y sus hermanos sufrían de abusos, que vivían encerrados, que apenas podían salir, y que dos de sus hermanas seguían encadenadas dentro de la casa en ese mismo instante. Mientras la llamada continuaba, la gravedad de la situación se volvió cada vez más evidente. La operadora intentaba mantener la calma, pero las respuestas de Jordan parecían describir algo completamente fuera de lo normal. En un momento de la conversación, Jordan reveló que tenía 17 años, y aquello sorprendió a la operadora, porque la forma en la que hablaba parecía mucho más joven. Décadas de aislamiento, de control y de falta de interacción social habían dejado una huella profunda en Jordan. Mientras ella seguía explicando lo que ocurría dentro de la casa, las autoridades ya se encontraban en camino. Sin saberlo, acababa de desencadenar una investigación que terminaría conmocionando a todos los Estados Unidos. Aquella noche, esta valiente joven no solo se estaba salvando a sí misma, también estaba salvando a sus hermanos y hermanas. Y aunque todavía faltaban muchas respuestas, una cosa era segura. Después de esa llamada, la vida de la familia Turpin nunca volvería a ser la misma.
Después de recibir la llamada de Jordan, las autoridades se dirigieron rápidamente hacia la vivienda de los Turpin. En ese momento, los agentes sabían que estaban respondiendo a una situación bastante grave, pero no tenían ni idea de lo que estaban a punto de encontrar. Nada, absolutamente nada, podía preparar a estos agentes para lo que estaban a punto de ver. Cuando los oficiales llegaron a la vivienda ubicada en Perris, California, la situación comenzó a parecer extraña casi de inmediato. Desde el exterior, la casa no parecía particularmente diferente a otras del vecindario. Era una vivienda común, una más entre tantas. Pero una vez los agentes comenzaron a entrar, la imagen cambió por completo. En el interior encontraron condiciones que varios investigadores describirían posteriormente como impactantes. Había basura acumulada, habitaciones desordenadas, restos de comida en distintos lugares y un fuerte olor que llamaba inmediatamente la atención de cualquier persona que ingresara a este lugar. A medida que avanzaban por la vivienda, los oficiales comenzaron a comprender que aquello era mucho más que una simple denuncia de abuso. Estaban entrando en un lugar donde algo había salido terriblemente mal durante muchos años. Esta es una de las partes que más impactan de esta historia, y es que uno por uno los hijos comenzaron a aparecer frente a los agentes. Y fue entonces cuando comenzaron las verdaderas sorpresas, porque muchos parecían mucho más jóvenes de lo que realmente eran. Algunos tenían más de 20 años y sin embargo su apariencia física hacía pensar que eran simplemente adolescentes o incluso niños. Los investigadores observaron signos evidentes de malnutrición. Varias de las víctimas también presentaban un peso corporal muy inferior al esperado para su edad, y conforme los servicios médicos comenzaron a evaluarlos, quedó claro que muchos habían sufrido años de privaciones. Pero la apariencia física era solo una parte del problema, claramente. A medida que los agentes hablaban con ellos, comenzaron a darse cuenta de algo más. Muchos parecían no entender cómo funcionaba el mundo exterior. Respondían con una timidez extrema. Evitaban el contacto visual. Parecían aterrorizados. Y en algunos casos demostraban una falta de experiencia con situaciones cotidianas que resultaba difícil de comprender para los agentes. Era como si hubieran vivido aislados del resto del mundo durante gran parte de sus vidas, porque, en efecto, eso era exactamente lo que había ocurrido. En este punto de la historia, los investigadores parecían pasar de una situación fuerte y difícil de digerir a otra todavía más escabrosa. 2 de los hermanos, por ejemplo, fueron encontrados sujetos mediante cadenas y candados. No estoy exagerando cuando les cuento esto. Esto no es un rumor, no es una historia inventada por los medios. Cuando digo esto, me refiero a que los agentes encontraron a 2 de las víctimas físicamente inmovilizadas, y la evidencia fue documentada por las autoridades, obviamente. Aquella escena confirmó entonces muchas de las afirmaciones que Jordan había realizado durante su llamada al 911. Lo que hasta ese momento parecía una denuncia difícil de creer, se estaba convirtiendo en una realidad completamente documentada. Una realidad mucho más grave de lo que cualquiera había imaginado. Conforme avanzaba la inspección, los investigadores comenzaron a reconstruir poco a poco lo que había ocurrido dentro de aquella vivienda. Cada habitación parecía aportar una nueva pieza del rompecabezas. Cada testimonio revelaba un nuevo nivel de control, y cada descubrimiento hacía más evidente que los abusos no eran una cosa reciente. Habían ocurrido durante años, probablemente durante décadas. Algunos de los agentes presentes declararían posteriormente que se trataba de una de las escenas más impactantes que habían visto en toda su carrera. Y no era difícil entender el porqué de estas declaraciones. No estaban investigando un único acto de violencia. En ese momento estaban observando las consecuencias acumuladas de años de aislamiento, maltrato y privación. Mientras la investigación apenas comenzaba, los 3 hermanos fueron retirados de la vivienda. Por primera vez en mucho tiempo, estaban lejos del control de sus padres. Por primera vez, podían hablar con otras personas sin supervisión.
por primera vez, podían comenzar a imaginar una vida diferente. Pero el rescate no eliminó automáticamente todo lo que habían vivido. Tampoco es como que alguien hubiese esperado que esto pasara. Las cicatrices físicas y emocionales seguían allí. Algunas eran visibles y otras no. Y aunque aquella noche marcó el final de una etapa terrible, también representó el comienzo de un desafío completamente nuevo, que era aprender a vivir en libertad. Hay una frase pronunciada años después por una de las hermanas que resume mejor que cualquier informe policial lo que significó crecer dentro de aquella casa. Jennifer Turpin describió su infancia con una sola palabra: infierno. Una palabra, 7 letras, y toda una vida de sufrimiento contenida en ellas. Pero ahora, por primera vez, ese infierno había terminado. O al menos eso era lo que todos creían en aquel momento, porque mientras el país comenzaba a conocer la historia de los Turpin, todavía quedaban muchísimas preguntas por responder. ¿Quiénes eran realmente David y Louise Turpin? ¿Cómo lograron ocultar todo esto durante tantos años? Y quizás la pregunta más difícil de responder de todas: ¿por qué? Mientras los 3 hermanos comenzaban el largo proceso de recuperación, las autoridades trabajaban para construir el caso contra David y Louise Turpin. Y no tardaron en reunir una cantidad abrumadora de evidencia. Primero tenemos la llamada obviamente al 911, pero también los testimonios de los propios niños, los informes médicos, las fotografías, la evidencia encontrada dentro de la vivienda. Todo apuntaba en la misma dirección. Durante años, los hijos de la familia Turpin habían vivido bajo condiciones que ningún niño debería experimentar, y la investigación avanzó rápidamente. Y conforme más detalles salían a la luz, la indignación pública crecía. Personas de todos los Estados Unidos seguían el caso. Muchas se hacían la pregunta: ¿qué seguimos haciéndonos el día de hoy? ¿Cómo puede ocurrir algo así sin que nadie lo detecte antes? En un principio, y para sorpresa de absolutamente nadie, David y Louise se declararon inocentes. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, la situación se volvió insostenible. Finalmente, en febrero del 2019, se declararon culpables de múltiples cargos relacionados con tortura, crueldad infantil, encarcelamiento ilegal y abuso de adultos dependientes. Era una admisión, por poco decirlo, extraordinaria. Después de años de mantener una fachada de normalidad, ahora reconocían ante la justicia que los abusos habían ocurrido. Durante el proceso judicial, algunos de los hermanos tuvieron incluso la oportunidad de dirigirse al tribunal, y sus declaraciones dejaron una profunda impresión en quienes se encontraban presentes. Durante años, estos niños habían permanecido en silencio, y ahora, por fin, podían contar su historia. Podían hablar por sí mismos, y podían hacerlo sin miedo. Poco después llegó la sentencia. David y Louise Turpin, condenados a cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años. Para muchas personas, aquella decisión representó un acto de justicia. No podían devolver a las víctimas los años perdidos. No se podía claramente borrar el sufrimiento, pero sí garantizaba que quienes habían causado tantísimo daño enfrentarían las consecuencias de sus actos. Y así, al menos legalmente, el caso parecía haber llegado a su fin. Pero para los hermanos Turpin, la historia estaba lejos de terminar. Cuando los medios dejaron de cubrir el caso y las cámaras desaparecieron, comenzó una etapa mucho más difícil para los muchachos, que es la reconstrucción. Porque salir de una prisión física es una cosa, y no estoy diciendo que sea algo fácil. Mi punto es que aprender a vivir después de una prisión como esta es un reto completamente distinto. Durante años, los hermanos habían vivido bajo reglas impuestas por otras personas, y ahora debían aprender a tomar, por ejemplo, decisiones por sí mismos. Debían aprender a administrar dinero, a relacionarse con desconocidos, a construir amistades. Incluso, imagínense la dificultad después de esto,
de aprender a confiar en otras personas, a desenvolverse en un mundo que para muchos de ellos era prácticamente nuevo. Y aunque algunos lograron avanzar y construir una vida más estable, el camino no fue para nada sencillo. Con el paso de los años surgieron denuncias relacionadas con dificultades económicas, problemas dentro del sistema de asistencia y cuestionamientos sobre si los recursos prometidos realmente llegaron a quienes más lo necesitaban. Para muchos de los hermanos, el rescate fue un comienzo de una nueva batalla, una batalla mucho más silenciosa, la batalla de sanar. Es aquí donde llegamos a la que para mí por lo menos es la parte más frustrante de toda esta historia. Después de años de investigación, miles de páginas de documentos, testimonios, evidencias, juicios y condenas, todavía existe una pregunta para la que nadie ha encontrado una respuesta satisfactoria, y es ¿por qué? ¿Por qué una pareja decidió someter a sus propios hijos a décadas de aislamiento, hambre, castigo y sufrimiento? Sorprendentemente, David y Louise nunca ofrecieron una explicación clara. Nunca existió una confesión detallada, nunca hubo una entrevista donde explicaran sus motivos, nunca revelaron qué los llevó a convertir el hogar de sus hijos en una prisión. En algunos momentos, Louise intentó minimizar lo ocurrido. Sugirió que algunos de los hijos tenían problemas de comportamiento, que ciertas medidas eran necesarias, pero esas explicaciones nunca convencieron a investigadores ni a fiscales, porque las pruebas mostraban algo muy distinto. Mostraban un patrón sistemático de abuso, un patrón que se extendió durante años. Para muchos expertos, por ejemplo, una de las explicaciones más probables es que ambos desarrollaron una necesidad extrema de control. Control sobre lo que sus hijos podrían comer, control sobre lo que podían ver, control sobre cuándo podían dormir, control sobre con quién podían hablar, control sobre cómo vivían. Control sobre prácticamente todos los aspectos de su existencia, pero la realidad es que nadie lo sabe con certeza. Y quizás eso es precisamente lo que hace que este caso resulte tan frustrante, tan perturbador y en algunas ocasiones tan difícil de entender, porque en muchos crímenes encontramos una motivación, que no es una justificación. La motivación puede ser el dinero, puede ser la venganza, puede ser los celos, el poder, pero en el caso de los Turpin, incluso después de conocer todos los hechos, seguimos sin entender completamente por qué ocurrió lo que ocurrió con esta familia. Y tal vez nunca lo entendamos. La historia de la familia Turpin no es solo una historia sobre abuso, es una historia sobre silencio, es una historia sobre aislamiento, sobre las cosas que pueden permanecer ocultas incluso cuando ocurren en plena vista. Durante años, una familia entera vivió una realidad que parecía imposible, y aún así, esa realidad existía, detrás de una puerta común, en una calle común, en una ciudad común. Es eso lo que a mí más me conflictúa y lo que me cuesta más procesar, porque nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. A veces este tipo de historias no siempre ocurren en lugares ocultos y alejados del mundo, no siempre ocurren en un páramo o en un lugar desértico. A veces simplemente ocurren justo al lado, sin que nadie las vea, sin que nadie las escuche, hasta que alguien encuentra el valor para hablar. Y en esta historia esa persona fue Jordan Turpin, una joven de 17 años que salió sola de una casa durante la noche, sin dinero, sin experiencia en el mundo exterior, sin saber qué ocurriría después, pero con el valor suficiente para marcar el 911 y cambiar así la vida de 13 personas para siempre. Mi nombre es Eps y este fue el caso de la familia Turpin. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo viaje al Vortex. Saludos.